Movitierra y FESPAD presentan su programa Historias de lucha por una vivienda adecuada. Muy buenos días, ¿qué tal amigos y amigas? Es un gusto poder estar con ustedes. Damos inicio a una serie de 3 programas de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y el Movimiento por la Defensa de la Tierra de El Salvador, Movitierra. Este será un espacio para conocer sobre experiencias, retos, historias de vida y demandas a las entidades correspondientes en torno a la temática de la tenencia de la tierra, esa lucha que aún persiste por acceder todos y todas a una vivienda adecuada. Y precisamente para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros Maritza López de la comunidad Emanuel de Santa Ana, Leticia Flores de la Costa del Sol de San Luis La Herradura y Teresa Hernández de FESPAD. A las 3 les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. De estos movimientos también usted puede seguir la pista a través de redes sociales a ambas organizaciones, a FESPAD y Movitierra. Movitierra puede encontrarla en Facebook como Movitierra El Salvador y en Twitter como El Movitierra. El correo electrónico es movitierraelsalvador@gmail.com. Si desea seguir a FESPAD, puede hacerlo a través de Facebook en Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Ahora que conocemos las redes sociales, vamos a entrar ya en materia, ya en la esencia de este programa, las historias de lucha por una vivienda. La lucha por el derecho a una vivienda adecuada sigue presente en el país. ¿Y qué avances hay en este tema, licenciada Hernández? ¿Y cómo se ha acompañado a las comunidades a la búsqueda o goce de este derecho? Sí, buenos días. Nuevamente muchas gracias, ¿verdad? ISUCA. Estamos aquí pues acompañando al Movimiento por la Defensa de la Tierra, Movitierra, ¿verdad? Sujeto social que viene luchando desde hace alrededor de 12 años y estamos siempre acompañando la situación de inseguridad jurídica de la tierra. Hablamos del derecho a la vivienda adecuada, la cual tiene varios elementos, ¿verdad? Asequibilidad, ¿verdad? Que debe de ser de un costo accesible y uno de los elementos es precisamente la seguridad de la tierra en que se habita, ¿verdad? En nuestro país hay un déficit de vivienda, ¿verdad? Que lo podemos ver en la encuesta de 2019 de la DIESTIC, ¿verdad? Donde está el déficit de 58,000 viviendas. ¿Y esto dónde se ubican? Obviamente en nuestras zonas rurales, ¿verdad? Porque son las comunidades donde no tienen agua, no tienen servicios básicos. Y como decimos, ¿cómo es posible si está en un mandato constitucional? Lo que pasa es que en el artículo 119 de la Constitución dice que la vivienda adecuada se declara de interés social, solamente. Entonces, por eso es que en el marco normativo ya de ley secundaria solo están las funciones de los entes llamados a proteger, ¿verdad? De parte del Estado, ¿verdad? Claro. El actual del Ministerio de Vivienda, del Instituto de Legalización de la Propiedad, de FONAVIPO y de Fondo Social de Vivienda. Es así de que solo lo vemos protegido desde las personas que tienen recursos para poder accesar a los programas, pero no así a las personas de los sectores empobrecidos, ¿verdad? De los sectores de que inclusive en este periodo de la pandemia del COVID-19 hemos visto como muchas familias han tenido que dejar sus casas porque no pudieron pagar el alquiler. Y eso de que les iban a esperar no se ha dado. Así de que, ¿qué han tenido que hacer? Buscar lugares donde hay un espacio. Así que esos espacios, ¿dónde están? En muchos son de tierras del Estado. Y en cuanto a esto, ¿es el tema realmente de la vivienda adecuada para todos y todos un tema que forme parte de la agenda nacional? Bueno, sí, una pregunta que si usted ve en las redes, podría decirse que sí. Uh-huh. Pero si usted ve en la normativa, ahí sí estamos con muchas dudas. Primero, porque se contaba con una política nacional de vivienda, ¿verdad? Que abarcaba inclusive hasta después del 2019. Esa política nacional que es de Estado no es retomada por este nuevo gobierno, no es implementada. Por lo tanto, ahorita no contamos con una política. Se cuentan con lineamientos que desde el mismo Ministerio de Vivienda tiene,
¿verdad? Eso significa que no sabemos cuál es el rumbo que como país tenemos y desde el Estado para proteger el derecho a la vivienda adecuada. No tenemos una ley especial de vivienda de interés social, como se ha venido en varios sectores y comunidades pidiendo, ¿verdad?, una ley especial de vivienda de interés social. No se cuenta y repito, solamente está a nivel de los programas y funcionalidad de los entes que el Ministerio de Vivienda rige. Así de que si hay un vacío, ¿verdad?, el cual consideramos que en un artículo no está debidamente desarrollado, a pesar que el marco internacional, sí, en la Declaración de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y sobre todo las observaciones especiales, la número 7 y 14, que dice todo lo que debe de tener una vivienda, el derecho a la vivienda adecuada. Así que lo tenemos como derecho humano, pero como derecho fundamental en la Constitución no está debidamente protegido. Ok. Y en cuanto a ese decreto legislativo número 23, que es la ley especial para la garantía de la propiedad y posesión regular de inmuebles, ¿nos puede comentar de una forma breve qué avances ha habido en cuanto a la derogatoria de este decreto 23 del año 2009, que entre otras cosas plantea mecanismos para desalojos forzados? En el 2009 se dio realmente la aprobación de esta ley en un madrugón, como se le llama. Sí. Realmente fue un asalto a la buena voluntad de la población. Es una ley que más que proteger a las comunidades, protege a ese propietario, ¿verdad? Ya sea público, ya sea privado. Y la afectación principal es que, a diferencia de un procedimiento penal donde hay etapas y que pueda la persona aportar pruebas de que yo tengo tanto tiempo viviendo ahí, límites tal, este procedimiento se da en 12 días. Desde que interponen la demanda, hay una sola audiencia. Si no llevan pruebas, ahí queda todo y queda aprobado la petición de la parte demandante. Entonces, en 12 días, un juez de paz puede decretar desalojo. Y esto lo hemos vivido para una familia, para 5 y hasta para comunidades enteras. Entonces, esa es la afectación que se tiene y por eso se pide derogarlo, porque violenta principios procesales constitucionales para proteger a la persona demandada. La figura que se utiliza es peyorativamente eso, invasores. No son personas con necesidad de vivienda, de posesión, sino que invasores. Esa misma tipificación está en el Código Penal, ¿verdad? Como un delito. Pero el Código Penal, a diferencia, tiene etapas procesales en la cual podemos aportar pruebas. En este no, ¿verdad? Así que en 12 días se puede decretar un desalojo y ese es el nivel de afectación. Se han hecho varias acciones a nivel de esa derogatoria se pide a la Asamblea Legislativa, pero ahí no ha avanzado, a pesar de que en su momento, hace 3 años, Fiscal General dijo, la pueden quitar porque estamos protegiendo el derecho a la propiedad en un Código Penal. Y aún así, la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, no lo retoma. No vemos interés por quitar ese decreto. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa para escuchar la sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que el acceso a la vivienda es considerado por la jurisprudencia nacional e internacional como un derecho humano de primera importancia? La Constitución de El Salvador, en su artículo 119, declara de interés social la construcción de viviendas, a fin de que el mayor número de familias lleguen a ser propietarias de la suya. Mientras tanto, la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otras cosas, la vivienda. En El Salvador se reconoce oficialmente que el déficit habitacional sobrepasa las 500,000 viviendas y que este se concentra especialmente en los estratos de población de menores ingresos. El problema se agrava si, como ocurre en El Salvador, no se cuenta con una política de vivienda ni con normativas jurídicas específicas que enfrenten el problema habitacional desde un enfoque de derechos humanos. Recuerde que usted sintoniza Historias de Lucha por una Vivienda Adecuada, el primero de 3 programas de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, y el Movimiento por la Defensa de la Tierra de El Salvador, Movitierra.
Y el tema que discutimos esta mañana es lucha por el derecho a la vivienda adecuada y amenazas al mismo. Nos acompañan en el estudio Maritza López de la comunidad Emanuel de Santa Ana, Leticia Flores de la Costa del Sol de San Luis La Herradura y Teresa Hernández de Fespado. En esta segunda parte de la entrevista queremos conocer desde las comunidades cómo se ve la lucha por acceder a la tierra. ¿A qué se enfrentan en la búsqueda de este derecho? Cedemos la palabra a Leticia Flores. Pues, buenos días. Buenos días. En realidad se ve bien difícil, ¿verdad? Porque uno que vive en la comunidad, y que la vivienda, si hablamos de la vivienda pues adecuada, estamos hablando de altos costos de vida, ¿verdad? Porque una vivienda adecuada necesita tener todo, y hoy aquí en El Salvador pues tenemos esa deficiencia de que tenía que tener salud, un parque, tener espacio no construida, ¿verdad? Donde hay en barrancos o cerca de una fábrica que es nocivo para la vida, ¿verdad? Entonces, la vivienda en El Salvador, siento de que estamos hablando algo pues que no está, ni una ley pues tenemos aprobada, porque no nos toman en cuenta nosotros los sectores bajos que necesitamos eso, porque nosotros que vivimos en la Costa del Sol, allí pues nos vemos en la obligación de tomar terrenos, rellenar de poco a poco para ir creando nuestros ranchitos, y tenemos la amenaza de que como no es de nosotros, no tenemos una seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces, a partir de allí pues empieza ya la deficiencia de ese derecho, la falta de ese derecho que tenemos, de que no estamos desamparados pues porque no tenemos la verdad. No tenemos eso, ¿verdad? De que en realidad, no, pues si yo vivo en una vivienda adecuada, no, porque en mi casa, no, en Antillas, no contamos con agua. Como Costa del Sol tenemos ese derecho que es bien importante, el agua. La salud, donde yo vivo no hay una clínica, mucho menos un parque ni una casa de la cultura, ¿verdad? Entonces, no contamos con todo eso, ¿verdad? Entonces sí, es bien deficiente, pues para nosotros los pobres, ¿verdad? Que sí, no tenemos esas garantías. Bien, gracias Leticia. Maritza López, cuéntenos su experiencia. ¿Cómo ha sido este proceso en la búsqueda de oportunidades para adquirir un terreno, una parcela donde construir una vivienda adecuada? Bueno, es algo como quien sube una montaña, difícil. Se da cuando se es joven, cuando se empieza a vivir la ilusión de todo ser humano, vamos a decirlo así, es tener una vivienda adecuada, mayormente cuando se ha venido viviendo en mesones, viviendo en fincas, viviendo de colono, viviendo con familiares. Entonces todo eso, el epicentro de una mente es conseguir una vivienda. Ahora, gracias a Dios, ya estamos hablando de adecuadas. Antes, con solo que tuviera cartones alrededor, ya era una vivienda. Entonces, la tarea no es fácil, porque cuando nos toca que alquilar y también pagar un terreno para alcanzarlo, porque en El Salvador, pues, históricamente el obtener una vivienda es un comercio. No hay una facilidad. Las personas que vivimos y trabajamos en el sector mal llamado informal, que no tenemos garantías de nada, solamente de trabajar las 24 horas por un mísero sueldo de ganancia del día, entre esos los vendedores, los extinguidos joyeros, los extinguidos zapateros. O sea, cada vez son más los del sector informal, porque todas las pequeñas empresas que existían en el pasado se vinieron abajo. Entonces, cada vez, en vez de hacer más fácil el poder obtener una vivienda adecuada o el poder obtener un terreno o dónde hacer una casa, cada vez fue más difícil. Entonces, en mi propia experiencia, yo he tenido muchas opciones, he buscado 1000 maneras de poder pagar un terreno, de poder pagar una casa. Nunca tuvimos, para empezar, soy hija de madre soltera, 4 hijos, criándolos en el tiempo en que no les daban pero ni siquiera un borrador de regalo para ir a la escuela. Difícil sacar una profesión. Entonces se llega al momento en que cuando creces, lo único que queda es seguir el mandato de, aquí está el canasto y sigamos adelante. Entonces, desde el canasto, alcanzar una vivienda adecuada en El Salvador es imposible.
No hay una ley que diga o que apoye a ese sector para poder obtener una vivienda. Entonces, lo único que queda es buscar un espacio vacío donde meterse, donde hay otro grupo también lo mismo, donde otros dicen, bueno, ¿y estos cómo es que tienen ahí ese pedazo? Si esto está más peor que yo, va. Por lo menos yo salgo a vender y estos no. Entonces, empieza la moda que se vino dando desde ya hace más de 50 años quizás, de empezar a agarrar terrenos abandonados por el Estado. Terrenos que no tenían importancia para el Estado, se reúnen las familias, lo ven, se organizan, hacen tomas y empieza el debate contra el gran monstruo del sistema. Entonces, podríamos decir de que esa situación se vive a nivel nacional y aún extrafronteras. Se llega el momento en que prácticamente se aprovechan de todo, los políticos se aprovechan de ese grupo de gente, ofreciéndoles cubrir sus necesidades a través de que les den el voto. Y pasan años y años y años y pasan políticos tras otros, presidentes tras otros, partidos políticos en diferentes posesiones del Estado, pero nadie se vuelve a acordar de ese tipo de personas, solamente cuando quieren desalojarlas. En los tiempos en que yo vivo en una comunidad en Santa Ana, tenemos 14 años de estar ahí. Esto se dio a través de la erupción del volcán Laylamatepec y la tormenta tropical Stan. Unas familias por privacidad, porque estar en un lugar donde te han llegado a dejar allí, la protección civil te llevó a ese refugio, pero en ese refugio no hay baños para que te bañes. Y si hay servicios sanitarios está bien, pero llevan 60 personas, 70, y hay 4 o 5 servicios. Y entonces tenés que hacer unas cobijas para poder asear tu cuerpo. Y en algunas de esas escuelas ni siquiera agua hay. Uh-huh. Entonces, ahí se reunieron unas familias, estando en el gimnasio de allá de Santa Ana, se reunieron unas familias y dijeron que conocían un espacio, que habían trabajado en el Ministerio de Obras Públicas haciendo una carretera, una calle, y que conocían un espacio donde había un montón de tierra y que era del Estado y que no la utilizaban. Se fueron a sentar ahí. Luego todos los mesones que habían votado para empezar a hacer los metrocentros y hacer todos los comercios que han hecho en Santa Ana, llegaron ahí también. La historia, se podría decir, llega a un momento en el que de 40 familias se pasa a 464. Eso es la comunidad de Manuel. Pero a nuestro alrededor existen un montón de asentamientos. Uh-huh. Hace poco decía en una reunión la señora alcaldesa de que Santa Ana se llevaba el número 1 en tomas. Y la respuesta fue fácil, era cierto. Santa Ana se acabaron los cafetales, decía que los colonos se quedaron sin casa. Porque cuando empezaron a lotificar, nunca dijo el patrón, me sirvió durante 4 o 5, 6, 7 décadas, entonces le vamos a dejar un pedacito. Lotificó y afuera el colono, con todo y su familia. Aparte de eso, se acabaron los beneficios. O sea, los lugares donde se recolectaba café, se limpiaba y todo eso. Prácticamente las fuentes de trabajo fueron hacia abajo. Los que tienen su dinero, pues no sintieron eso. Los que lo sintieron son los trabajadores de la finca. Entonces Santa Ana se pobló la ciudad y ya no habían mesones, ya no habían apartamentos, ya no había nada. Entonces esa es una respuesta al hecho del por qué todos estos asentamientos sin legalidad, todos estos colonos que se quedaron aún, han habido fincas. Hace poco hubo un desalojo ahí en Santa Ana, no me acuerdo cómo se llamaba la comunidad, Islán, ¿cómo se llamaba? Islán se llamaba. Que pasaron como 50 años los colonos allí, nadie preguntaba a nadie dedicaba a decirles nada, pero el patrón ya había vendido y ahora que lo retoma la empresa,
simplemente llega a sacarlos bajo el decreto 23. Entonces, esto cada vez hace más imposible que el pobre logre llegar a conseguir una vivienda. Digamos una vivienda mucho menos adecuada, porque para tener una vivienda adecuada en un asentamiento, si solicitas agua, tienes que tener escritura. Si solicitas luz, tienes que tener escritura o el permiso del dueño del terreno. Uh-huh. Entonces, es imposible para este sector lograr llegar a una vivienda adecuada. Y el Estado, por más que se le diga, por más que se le haga ver, los políticos, por más cuando visitan las comunidades se les diga la situación, a la hora que están sentados en la silla del poder, se les olvidó aquella petición. Entonces, bueno, lo que nosotros como Movitierra queremos y anhelamos, pues, es que se haga una política de vivienda social, de vivienda pero verdaderamente, no como la vivienda para todos que para alcanzarla había que tener 3 sueldos. ¿De dónde? Si en antes llegamos a 1 entre 5. Entonces, el objetivo para nosotros sería alcanzar verdaderamente la vivienda adecuada, pero una política que nazca en el Estado, que garantice que no solamente vamos a solucionar el problema para que dejen de molestar, solucionemos el problema a tal comunidad, o démosles un decreto aunque no les hagamos caso, como sucede en varias situaciones. Te dan un decreto para que te quedes callada y tranquila y te quedes sentada en tu casa esperando a ver si te lo van a hacer, pero nunca se desarrolla el decreto. Entonces, todo eso es una lucha constante de día a día. Perfecto. Ya para finalizar con la entrevista, licenciada Hernández, ¿cuáles son los retos que en materia de vivienda se plantean para el país? Bueno, lo podemos enfocar desde un reto de marco normativo, como ya lo decíamos, ¿verdad? De tener a nivel constitucional, y eso significa que los órganos del Estado se pongan a legislar o a hacer una reforma a petición de las organizaciones sociales para poder tener el derecho a la vivienda y poder establecer en la Constitución. Eso conllevaría tener un marco, o iniciamos por tener una ley general de vivienda de interés social, como se ha venido pidiendo desde las organizaciones sociales, y repito, no ha sido retomada este punto en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eso conllevaría a que el Estado tuviera los mecanismos establecidos legalmente para poder construir una política nacional con ese marco. Ahora, repito, no hay una política nacional así propiamente dicha, ¿verdad? Solo hay lineamientos que tienen las instituciones, pero ¿por qué? Porque no se tiene un marco normativo que regule el funcionamiento del Estado. Otro reto sería, entonces, aparte de lo normativo, ¿verdad? Que se piense realmente en cómo bajar ese déficit de vivienda que ya lo hemos señalado, y que tome en cuenta a esos sectores empobrecidos en los programas, ¿verdad? Entonces, si lo vemos hacia arriba, tomar en cuenta a esos sectores. Desde arriba de las leyes, pues contar con el marco normativo que permita también a las organizaciones hacer su exigibilidad. Bien, vamos a escuchar más voces de esas personas que no desisten de su lucha por lograr obtener una vivienda adecuada, a pesar de los obstáculos que en el día a día se presentan y que muchas veces han puesto en peligro sus vidas. La lucha por la tierra, por una vivienda adecuada, tiene nombres, rostros, tiempos, esfuerzos de comunidades que se entrelazan y se mantienen firmes. Soy Ricarda Villanueva, vivo en Antiguo Cuscatlán, pertenezco a la comunidad Buenavista Jehová Jireh, antes mencionada La Cuchilla. Hemos estado trabajando a lo largo de muchos años para poder lograr la legalización de las tierras. Esta lucha me llevó a mí hasta la cárcel, a sufrir hasta cárcel. ¿Por qué? Por defender el derecho de las tierras. Hubo una persecución de parte de la policía, porque a la policía le habían dicho de que yo era la que estaba haciendo las cosas ilegales, y ellos pues se creyeron, y así pasaron como 2 años, que una persecución constante, hasta que lograron un día por la madrugada, me sacaron a las 2 de la madrugada de mi cama,
esposada como una cualquier delincuente y me llevaron a cárcel, a las Bartolinas. Cuando salí yo de las Bartolinas hablé con que me llevaron al juzgado. El juez dijo de que con condiciones me dejaba libre. Para que yo no fuera presa tenía que abandonar la comunidad. O sea, tenía que abandonar mi lucha social. Eso era lo que la alcaldesa quería y el juez. Porque ellos dijeron de que la comunidad era como una basura en el patio de la casa de la alcaldesa, que era la alcaldía. Bueno, pero yo salí libre, gracias a Dios, comprobé que no tenía pruebas de que me acusaban que eso era verdad, de que yo era estafadora, porque por estafadora me mandaron, y salí libre. Mi comunidad tiene ya 300 familias y mi lucha constante es lograr los títulos de propiedad para poder buscar un mejor futuro para nuestros infantes. Saber de que nosotros hemos sufrido persecución de distintas formas por defender esas tierras, porque el rico quiere abarcarlas, la empresa privada, la alcaldía, se ponen de acuerdo a querer sacarnos porque ese terreno les interesa mucho. Y legalmente nosotros en ningún momento hemos decidido de salir de ese lugar, porque sabemos que la Constitución nos confiere un derecho a que las comunidades que estamos en asentamiento del Estado podamos tener seguridad jurídica, podamos llegar a obtener una vivienda digna y adecuada. Pues esa es la lucha social. Agradezco a Movitierra porque Movitierra ha estado al frente de la comunidad con FESPAD, ayudándonos para poder defender nuestros derechos. Y bueno, yo mi formación como lideresa se la debo primeramente a Dios, a FESPAD y a Movitierra, porque me han dado la oportunidad de poderme formar como una lideresa en defensa de mis derechos y los de mi comunidad. Porque la tierra es de quien la habita y trabaja. Llegamos al final de este primer programa, Historias de lucha por una vivienda adecuada. Agradecemos a Maritza López de la comunidad Emanuel de Santa Ana, a Leticia Flores de la Costa del Sol de San Luis La Herradura y por supuesto a Teresa Hernández de FESPAD. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia, ¿verdad?, de ISUCA, que siempre está pendiente de estos programas, también desde ISUCA, pues tomando la voz, ¿verdad?, la voz que nos ofrece. Y agradecemos, Cindy, muy amable, y estamos aquí pendientes de la continuidad de este programa. Por supuesto que sí. Bueno, agradeciendo a la audiencia y pidiéndole pues el apoyo en todo lo generalizado y en lo expresado acá. Y si te sientes tocado en el sentido de que estás en la misma posición, adelante. Bueno, muchas gracias. Agradecer aquí, ¿verdad?, a ISUCA por ese espacio que nos dio, pues sí, para sacar nuestro problema, ¿verdad? Y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros y a usted, amigo y amiga, le invito a que no se pierda el próximo programa de Historias de lucha por una vivienda adecuada. Movitierra y FESPAD presentaron su programa Historias de lucha por una vivienda adecuada, porque la tierra es de quien la habita y trabaja.